niños, espero que se encuentren bien. Este día, antes de dar inicio con el desarrollo del contenido, vamos a comentar un poco sobre la fe. La frase dice: la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Pues el mensaje que yo quiero transmitirles hoy es que debemos mantenernos firmes. La fe es una virtud que Dios puso en nuestros corazones, que nos permite tener la certeza de que Él nos escucha y de que, a pesar que la situación parezca muy dura, dolorosa, difícil, pues no tenemos que sucumbir a la tristeza, porque Él está ahí y está cuidando de nosotros, de nuestras familias, a pesar de que las cosas parecen no terminar, ¿verdad? Esto se ha prolongado bastante, pero eh, Él va a hacer que la tranquilidad y la paz vuelvan a nuestros corazones si nos acercamos a través de la oración. Bien, el segundo contenido que vamos a estudiar en la unidad 5 son las figuras literarias y corresponde el símbolo, digresión, apóstrofe y anástrofe. Empezamos con el símbolo. La figura literaria de símbolo consiste en relacionar un elemento concreto con uno abstracto, es decir, relacionar una idea con algo que percibimos a través de nuestros sentidos. Entre ellos se establece una relación de carácter objetivo y permanente, es decir, que siempre que se haga mención a dicho símbolo, se comprenderá cuál es el significado al que se hace referencia. En los ejemplos tenemos el color rosado y dice que puede significar todo lo relacionado con el género femenino, incluso con la prevención del cáncer. Dice que puede ser referente a una fiesta de 15 años, aunque actualmente quizás este no sea el color que las quinceañeras eligen, pero en algún momento sí lo fue. Entonces, por eso el símbolo de el color rosado se asocia con eso. También tenemos la corona de laureles, que representa triunfo. Esta simbología no necesariamente será solo visual, es decir, puede estar expresado en un texto que sea escrito o incluso oral. Tenemos 3 ejemplos más de símbolos. Creo que sin necesidad de que yo les diga qué representan, ustedes podrían reconocerlo fácilmente porque son bastante conocidos. La paloma blanca como símbolo de paz, una balanza como símbolo de justicia, la lluvia representando la tristeza y la soledad. Quizás es un poco más se dé en los textos poéticos esta asociación. Entonces, el símbolo, como decía antes, es no solo visual, puede darse en un texto escrito o en un texto oral en el que se utilice la expresión, la palabra, y se espere que se haga asociación a lo que esa palabra significa. En eso consiste esta figura literaria. La segunda figura literaria es la digresión. Esta consiste en romper la coherencia del texto, es decir, interrumpir lo que se está diciendo. A veces el propósito es citar un ejemplo o hacer una reflexión. No siempre va a ser igual. Lo que sí siempre será es una ruptura o interrupción en el hilo de las ideas. Aquí hay un ejemplo: las mariposas monarcas son hermosas, como tu princesita, y cada año vuelan muchos kilómetros de un destino a otro. La idea principal es el recorrido que estas mariposas hacen. Lo que está subrayado, y en este caso entre comas, es una interrupción. Se está tratando de señalar una cualidad, una característica de cierta persona, y se interrumpe la descripción o la narración para incorporar esa idea. Entonces ahí encontramos la digresión, en la ruptura del hilo normal o de desarrollo de las ideas. Tenemos 2 ejemplos más de digresión. El primero dice: juego al fútbol con mis amigos los domingos. Dicho sea de paso, bastante mal.
Entonces vemos dos ideas. La primera es que los domingos juega al fútbol con los amigos y la otra es que lo hace mal. Les he subrayado este conector que es el que introduce o el que da la pauta de la interrupción que representa esta figura, que es la digresión. También tenemos otro ejemplo que, en efecto, compañeros, en esta colonia hay mucha delincuencia. Por cierto, no se les olvide votar por mí. Y como les iba diciendo, deberíamos exigir a las autoridades que pongan más vigilancia. Este ejemplo es distinto a los anteriores, porque aquí, aparte de la interrupción, notamos que la persona retoma la idea principal, la que estaba dando en el principio, que era exigir a las autoridades que hagan algo porque hay mucha delincuencia. Entonces, la digresión se da de distintas maneras. En los tres ejemplos que hemos leído, la naturaleza es distinta. El primero, el de las mariposas, parecía incluso un texto, podríamos decir, poético, porque expresa sentimientos, ¿verdad? Que decía que son hermosas como tu princesita. Estos dos ejemplos que acabamos de ver son distintos porque notamos un lenguaje más cotidiano. No hay expresiones que pudiéramos decir connotativas o que podamos interpretar de distintas maneras. Y lo otro es lo que les estaba diciendo acerca de que en el tercer ejemplo, aparte de la digresión, hay como la intención de retomar la idea principal. Solo hacemos como, diríamos, un paréntesis en el que esta persona pide el voto, ¿verdad? Y luego retoma la idea principal. He querido incorporarles aquí dos aspectos relevantes acerca de esta figura que es la digresión antes de pasar a la tercera. Aquí nos dice que la intención de la figura literaria es distraer o interrumpir un diálogo, una discusión. Lo que busca es desviar el curso de la discusión o el diálogo. Se usa bastante en las narraciones para prolongarla, ¿verdad? Para hacer el relato más extenso o incluso para profundizar en el mismo. Seguramente ustedes habrán leído textos narrativos, novelas, cuentos, en los que a veces el narrador o el autor hacen una descripción de un lugar, de un pensamiento que pareciera fuera de lugar, es decir, parece que no corresponde a lo que se está leyendo, a la narración en ese momento, pero tiene un objetivo, esa interrupción que se hace, y es profundizar, puede ser una, o simplemente hacer que el texto o la emoción incluso se prolongue. La última idea que quiero destacar sobre la digresión antes de pasar a la tercera figura que corresponde a esta unidad es que aparece introducida, aparece destacada en un texto a través de conectores. Algunos de estos conectores están enunciados en esta lista y ustedes los reconocerán, e incluso si lo piensan por un momento, quizás hasta lo hayan utilizado. Creo que al final de la clase, cuando veamos los ejercicios, se notará que sí, usamos bastante la digresión con distintos propósitos, pero estos son los conectores más comunes. También, por cierto, a todo esto, a propósito, además de eso, entre paréntesis, que creo yo que no es tan común, pero dicho sea de paso, después de todo esto, noten que aquí encontramos cómo inicia una digresión. No encontramos cómo se retoma la idea inicial, como veíamos en el tercer ejemplo. Pero bueno, antes de iniciar con la tercera figura, concluir que la digresión sí es una interrupción, pero tiene un propósito, no se hace solo como por desordenar una expresión, porque lo veíamos en la definición que decía que rompe la coherencia del texto, pero no es que lo haga un texto sin sentido, ¿verdad? Sino que siempre se expresa a cierto orden, porque si no, pues estaríamos hablando de otro tipo de texto y no de una figura literaria.
La tercera figura literaria es el apóstrofe o invocación. Noten que dice apóstrofe, porque existe la palabra apóstrofo, pero eso es otra cosa. Eso es un signo ortográfico que se utiliza, bueno, ustedes lo utilizan en inglés, es el que usan para cuando omiten algún elemento de una palabra. Entonces, la figura es apóstrofe. ¿En qué consiste? Como dice la otra palabra, en invocar o preguntar con vehemencia, con intensidad, con pasión, con una emoción expresada en su forma más profunda. Eso es la vehemencia. A un ser que puede estar presente o ausente en el texto, es decir, estar escrito o no. Y puede ser real o puede ser que esté en la imaginación del hablante. Tenemos un ejemplo tomado de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Ven, noche gentil, noche tierna y sombría, dame a mi Romeo, y cuando yo muera, córtalo en 1000 estrellas menudas, lucirá tan hermoso el firmamento que el mundo, enamorado de la noche, dejará de adorar al sol hiriente. Noten que hay una emoción exaltada en llamar a la noche, pedirle a la noche que haga algo. Y bueno, en este caso sería un ser presente en el texto, ¿verdad? La noche se menciona ahí, noche gentil, noche tierna, sombría. Y lo que se le pide, pues ahí dice, ¿verdad? Córtalo en 1000 estrellas. Ven, entonces notamos que hay una emoción exaltada. ¿Es un ser real o imaginario? Bueno, podríamos decir que es imaginario porque aquí estaría implícita la otra figura que es la personificación, porque le está dando vida o está atribuyéndole características humanas a la noche, ¿verdad? Al decirle córtalo en 1000 estrellas. Bien, la cuarta y última figura correspondiente a la unidad 5 es la anástrofe, que es otra manera de llamar al hipérbaton, porque vemos en su definición que nos dice que es la inversión o alteración u oposición del orden sintáctico habitual de los elementos que conforman una oración, con el propósito de hacer más atractiva la expresión, de que llame la atención del receptor. Entonces, al igual que el hipérbaton, no hipérbole, ¿verdad? Hipérbole, recuerden que era la exageración. Hipérbaton es lo mismo que anástrofe en el sentido de que desordenan la expresión, de que le cambian el orden que estamos acostumbrados a ver en una oración de sujeto, predicado y cada uno de ellos, primero su núcleo y luego sus complementos o modificadores. Veamos en esta expresión del arcipreste de Talavera que dice, ninguno no debe usar ni querer de mujeres amor. Entonces, podríamos decir que esta palabra, amor, que es el sintagma nominal, tendría que estar aquí. Decir, ninguno no debe usar ni querer amor de mujeres. Este sintagma preposicional habitualmente lo encontraríamos después del sintagma nominal al que está modificando. Entonces, aquí vemos un ejemplo claro de esa inversión del orden habitual de los elementos de la oración. Y eso es el anástrofe. Hemos concluido el estudio de estas 4 figuras literarias que corresponden a la unidad 5 y vamos a hacer unos ejercicios. Yo leeré los textos y ustedes en el chat pueden ir señalando qué figuras identifican. Sé que en un texto encontramos simultáneamente varias figuras, pero prioricen con las 4 que hemos estudiado hoy, que son el símbolo, la invocación o apóstrofe, la anástrofe y la digresión. Entonces, procedo a leer y ustedes escriben. Dice Santa Teresa de Jesús, vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti para mejor a él gozarle? Este es el primero. ¿Qué figura identifican de las 4 que hemos estudiado hoy? El segundo ejemplo dice, la gran
victoria es la que sin sangre se consigue. Tenemos en el tercero, algunas palabras tienen la capacidad de abrir puertas. Son, por cierto, palabras mágicas en tanto que nos dan pistas sobre el contenido de un texto. Bien, espero ver ahí sus respuestas y al final les voy a decir cuáles son las que se trataron de ejemplificar aquí. Veamos otros 3 ejemplos. Para que continuemos, ¿verdad? Usted escribe ahí qué figura identifica. El ejemplo 4, el ejercicio 4 dice, respetar debes si respeto quieres. El número 5, oh tristes nubes oscuras, que tan recias camináis, sacadme de estas tristuras y llevadme a las honduras de la mar a donde vais. El ejercicio 6, que aquí es donde les decía que tal vez alguno se sienta identificado, tal vez alguna vez ha usado una expresión similar a esta. Buen día, profesor, ¿cómo se encuentra? Qué bonita camisa ha traído hoy. A propósito, no logré hacer la tarea. Veamos entonces cuáles son las figuras que se han ejemplificado en estos textos. Recuerden darle prioridad a las 4 que hoy hemos estudiado. Repito, el símbolo, la digresión, el apóstrofe y la anástrofe. Los últimos 3 ejercicios que trabajaremos son los siguientes. Dice el número 7. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. El número 8. Tú, infinito cielo, ¿cuándo será el día que me muestres tus misterios? Y en el número 9 hay un fragmento de una entrevista que se hizo a Mario Vargas Llosa en 1999. ¿Qué está escribiendo ahora Mario Vargas Llosa? Estoy escribiendo una novela situada en la República Dominicana, donde, dicho sea de paso, se habla en un español muy rico. Bueno, pasamos entonces a la resolución. Y aquí vamos a encontrar si sus respuestas fueron acertadas. En el primer caso, el ejemplo de Santa Teresa de Jesús, pues hay una invocación, ¿verdad? Tenemos que se le habla a la vida. Se le hace una pregunta, como decía la definición, ¿verdad? En el segundo caso, podemos decir que están las dos figuras, tanto el símbolo como anástrofe. Símbolo porque podríamos relacionar en este caso la sangre con la muerte. La gran victoria es la que se consigue sin muertes. Y bueno, ya les acabo de dar la respuesta de por qué también es anástrofe, ¿verdad? Porque se ha cambiado el orden. Tendríamos que haber dicho primero el verbo, habitualmente, ¿verdad? Porque así analizamos nosotros las oraciones. Primero el núcleo del predicado y luego los complementos. Sería la gran victoria es la que se consigue sin sangre. Por eso también sería anástrofe. Y en la última, aquí notamos que hay uno de los conectores que mencionamos sobre la digresión. Algunas palabras tienen la capacidad de abrir puertas. Son, por cierto, palabras mágicas en tanto nos dan pistas sobre el contenido de un texto. Entonces aquí notan ustedes una interrupción con el conector, por cierto. Espero que así hayan identificado ustedes, ¿verdad? Como decía, en estos mismos textos pueden encontrar otras figuras que no estamos estudiando, pero por el momento nos concentramos en estas 4. En el ejercicio 4, 5 y 6, veamos si identificaron ustedes las figuras literarias. Respetar debes, si respeto quieres, es anástrofe, ¿verdad? Debe respetar sería el orden, digamos, habitual. Si quiere respeto, ¿verdad? Primero escribimos el núcleo del predicado y luego los complementos. En el ejercicio 5 hay una invocación o apóstrofe. ¿A quién le habla? ¿A quién se dirige con vehemencia en este caso? A las nubes oscuras. Les pide, sacadme, llevadme,
Entonces ahí vemos la invocación o apóstrofe. En el ejercicio 6, ya lo decía cuando lo explicaba, ¿verdad? Hay una interrupción. A propósito, no logré hacer la tarea. Aquí se interrumpe, que estaba diciéndole cumplidos al profesor, ¿verdad? Qué bonita camisa he traído hoy. Bueno, interrumpe para decir, hoy no hice la tarea. Bien, los últimos 3 ejercicios eran el 7, 8 y 9. Veamos si los identificaron. En el caso del ejemplo de Quevedo, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. Hay símbolo porque la postrera sombra puede hacer referencia a la muerte. Y hay anástrofe porque este sería nuestro sujeto, ¿verdad? Y comúnmente lo ubicamos al inicio. Entonces habríamos dicho la postrera sombra o la muerte podrá cerrar mis ojos. Aquí noten que puede variar un poco el orden, ¿verdad? Alguien podría decir simplemente la postrera sombra, cerrar podrá mis ojos, continuar manteniendo aquí el cambio de orden, en lugar de decir podrá cerrar, decir cerrar podrá. Y no es un error, ¿verdad? Igual que en el ejemplo anterior que teníamos en el 4, de poder, bueno, decía, si quieres respeto, debe respetar. Esa sería otra opción. Entonces hay varias opciones para ordenar y por eso se llama anástrofe esta figura, porque invierte el orden de los elementos de la oración. Tenemos en la 8 que hay una invocación. ¿A quién invoca? Al cielo. ¿Qué hace? Preguntarle. Recuerden que invocación o apóstrofe era eso. Preguntar o invocar a un ser presente o ausente. En los ejemplos que hemos visto siempre ha estado explícito en el texto. Hemos visto que se le habla a la noche, que se le habla al cielo, que se le habla a las nubes. Entonces son seres en ese caso explícitos en el texto. Y en la última, en la digresión, ¿verdad? Mario Vargas Llosa en su entrevista hizo una interrupción para decir que en la novela que estaba escribiendo hacía un uso de un español muy, muy enriquecido. Espero que hayan acertado en la mayoría de estos ejercicios, ¿verdad? Queda abierto ahora el espacio para las preguntas y las respuestas.